Buenas tardes a todas. Vamos a comenzar con la clase, con la primera clase. Esta clase es un poco a nivel presentación, no solo de las temáticas del curso, sino también como para que ya quede claro desde el primer día cómo es la modalidad, cómo vamos a ir cursando, si va a haber trabajos prácticos, si va a haber evaluación, bueno, todas esas cuestiones que queden claras desde hoy y como una introducción a la unidad 1. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, en cuanto al cursado, también para que quede grabado, que no queden dudas, son todos los martes de 17:30 a 19:30. Hay clases que terminan bien justito, hay algunas clases que por ahí el tema es más corto y puede durar 10 minutos menos, es como para que lo vayamos sabiendo. Mientras el tema del día se dé completo, hay veces que se da para que se charle o hay muchas dudas y a veces se ocupan las 2 horas o unos minutitos más. Y hay veces que por ahí me ha pasado que se entendió todo y la clase terminó durando 10, 15 minutos menos, ¿sí? No se preocupen que el contenido se ve completo, se ve todo, no hay nada que quede sin verse. Como les decía, yo uso diapositivas, entonces si después ustedes ven la clase grabada o alguna vez no pueden venir presencial, no pueden conectarse, no se preocupen porque es la clase y pasan entre un día y 2 días y ya la clase está subida. Entonces, no se preocupen si tienen que faltar o alguna vez pasa algo, porque después la clase queda grabada, lo pueden ver. Y además por el grupo voy a ir subiendo las diapositivas. O sea que vengan o pase algo y no puedan, el material lo van a tener igual. ¿Sí? Todo lo de la clase. Generalmente doy actividades para hacer de una semana a la otra. Son actividades sencillas, pero es para, primero, que de una semana a la otra no se olvide el tema. Y también, digamos, porque en la clase a veces lo práctico es como que nos lleva más tiempo y después tienen una semana, digamos, para resolver alguna actividad. No son muy complicadas. No todas esas actividades las van a tener que entregar. A veces las vemos, las corregimos en la siguiente clase, nos tomamos 15 minutos antes de empezar con el tema del día para ver la actividad, si les surgieron dudas, para compartir, bueno, para corregir, si hay que corregir algo. Y en alguna ocasión les puedo llegar a pedir que sea para entregar. Cuando sea para entregar, yo les aviso con tiempo, ¿no? No es que este día vengo y les digo, bueno, me llevo las cosas. No, les aviso, esto va a ser para entregar, es un trabajo práctico, va a llevar una nota, un aprobado, no aprobado, pero eso lo aviso antes. Después, hay un examen final, eso es cuando termina el cursado, donde se trata de hacer un examen donde se ven poco todos los conceptos más importantes, ¿no? Es como hacer un repaso. Después de ver toda la parte teórica, de que hayan aprobado el examen final, hay una instancia de prácticas supervisadas, que es un mes más después que terminamos lo teórico, donde es opcional que puedan hacer prácticas en una institución. Eso, yo les digo, está bueno porque primero les da la posibilidad de adjuntar en el currículum, digamos, no solamente el certificado, sino demostrar que han hecho una práctica, ¿no? Que quizás, no sé, después les doy lugar a que lo digan, pero si nunca han trabajado en contacto con medicamentos, nunca han trabajado en el área de salud y por lo menos haber hecho cierta cantidad de horas de práctica, eso ya les da un aval de que lo han manejado a los medicamentos. Entonces, también hay que ver, ¿no? Que lo puedan hacer, por eso no son obligatorios, son opcionales,
en la medida que lo puedan hacer, está bueno que lo hagan, ¿no? Más que nada porque en este momento estamos teniendo convenio con una institución donde hay una farmacia hospitalaria, que eso es muy difícil de acceder a una práctica. Y bueno, eh, hace 2 viernes empezaron las chicas del curso anterior que terminó, y la verdad que les está yendo muy bien, o sea, ya están preparando medicación para los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, se aprende un montón de cosas estando en la práctica, así que bueno, se los recomiendo que después si lo pueden hacer, lo hagan, pero bueno, falta mucho, tenemos que ver toda la parte teórica, ¿no? Pero bueno, está esa posibilidad. Entonces, eso es como va a ser el cursado. Son 4 meses, en total 16 clases. En la última clase es el examen final, o sea que son 15 clases teóricas, digamos. La última donde se toma el examen, una vez aprobado, ya pueden iniciar las prácticas que dura un mes más, ¿no? Como para que quede ahí redondeado toda la idea. Eh, Hay distintas unidades. Vamos a empezar por todo lo que es la función, el rol, las tareas del auxiliar de farmacia, un poco de la historia, de por qué existe el auxiliar de farmacia. Vamos a ver algunos conceptos teóricos que son importantes, el de droga, el de medicamento, el de fármaco, principios activos, bueno, conceptos teóricos, digamos, que después se hacen muy comunes, empezar a usarlos en el vocabulario, pero bueno, tenemos que arrancar sabiendo qué significa lo que estamos diciendo. Después vamos a ver distintas herramientas, como son poder ver toda la información que nos brinda la caja de un medicamento. También vamos a aprender a leer un prospecto, ver toda la información que tiene un prospecto, cuáles son las partes más importantes, cuáles son las preguntas de los pacientes que yo les puedo responder con el solo hecho de tener el prospecto. La idea es que no nos vamos a aprender todo de memoria, o sea, no vamos a salir con un listado de drogas y medicamentos aprendidos de memoria, ni vamos a saber cómo actúa cada uno de los medicamentos, pero sí saber usar esas herramientas, ¿no? Ver qué información tengo en el prospecto. Si algo no lo sé, saber dónde lo busco, en qué parte del prospecto, para siempre dar una información que sea real y no desde el creo, supongo, ¿no? También la información que tengo en la caja. Vamos a aprender a usar una página donde tenemos toda la información de los medicamentos que se comercializan actualmente en el país para poder averiguar en esa página los precios, las presentaciones de los medicamentos, el vademécum. Vamos a aprender a usar esa página y después también vamos a aprender a completar las recetas, a saber analizar si una receta que me llega está completa, si cumple con todas las condiciones para presentar una obra social. Entonces, toda esa parte que es, como les decía, primero, que es el auxiliar de farmacia, que hace su función, su rol, porque después distintas herramientas que vamos a utilizar como parte del trabajo diario en una farmacia. Y después también vamos a ver un repaso de todos los sistemas del cuerpo. Yo les digo un repaso porque todos en el colegio hemos visto los sistemas, ¿no? Pero hacemos un repaso como para saber dónde estamos ubicados, pero vamos a hacer hincapié en distintas patologías de esos sistemas y el tratamiento médico para esas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando veamos sistema respiratorio, vamos a ver algunas patologías respiratorias, qué medicamentos se usan para esas patologías, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que hay algunos sistemas como el respiratorio que tiene un listado de medicamentos que son de venta libre, los antigripales, los antialérgicos, los descongestivos, y que
rotan mucho, más en la época que se viene. Pero hay otros sistemas que son mucho más complejos, como el sistema cardiocirculatorio o el sistema nervioso, donde no vamos a recomendar absolutamente nada. El paciente sí o sí tiene que venir con la receta, ¿no? Bueno, poder distinguir cuando sí puedo recomendar algo, cuando sí le puedo ofrecer algo al paciente y cuando se escapa de mis manos directamente, o sea, no lo puedo hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, a distinguir eso en cuanto a los síntomas, al tratamiento. Eh, bueno, eso es como muy resumido cómo va a ser el transcurso de la capacitación, ¿no? De la cursa. Bueno, no sé si con respecto a eso tienen alguna duda, una pregunta, nada. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 1, pero primero breve presentación de cada una, como para saber si tienen también experiencia, si hay alguna que ha trabajado en farmacia, en algo referido a la salud, a veces, no sé, otro tipo de trabajo, o tienen un curso de enfermería o lo que sea, eh, como para saber, digamos, dónde estoy parada. Así que, ¿quieran? La que quiera empezar. Bueno, mi nombre es Serena, tengo 19 años. Yo anteriormente hice el curso de facturación médica acá. Bueno, ahora quiero hacer un plus, ya sea nunca trabajé nada de salud, nunca, nada. Nada más el curso tuve. Después de ahí, nada más. Bueno, Relacionado con el tema de salud. pero has visto no recetas de medicamentos, pero sí pedidos de estudio, bien, que son bastante parecidos. Bien, ¿quién más? Bueno, mi nombre es Trinidad, Sí, tengo 46 años y nunca supe nada parecido a lo que pensando. cada de salud. Bueno, sí, 6 Melissa, tengo 37 años y nunca he nada. Repetidos años. Bueno, no sé quién sigue. Soy Azul, tengo 19 y tampoco he visto nada de salud. Nada de salud. Chiquito. Es difícil. Yo no tengo nada. Ay, es que son muy niñas. Bueno, de las chicas que están virtual. Sí, me estaba como. Karina, Hola, Camila, sí, no sé si esos son sus nombres o a veces sí, como Karina aparecen soy yo. en el Meet. Sí, Karina soy yo. Sí, yo hice un curso Ay, no se también escucha. de. Ay, A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? ay. ¿Se escucha? ¿No, no se escucha? Bueno, si no, si quieren escribir, las chicas que están virtual. Ah, bueno, seguimos entonces. Bueno, no se escucha. ¿Ya hiciste el curso de auxiliar de farmacia, Cari? ¿Y por qué lo estás haciendo de nuevo? Pero no lo hiciste acá, ¿o sí? Ah, bueno. Entonces seguramente habrá cosas que ya habrás visto. Y bueno, la idea es que no te quedes con dudas de nada, que siempre aproveches las clases, las actividades y bueno, el grupo también, ¿no? A veces, qué sé yo, les quedó algo sin preguntar y después quieren aprovecharlo en el grupo de WhatsApp también, ¿no? Pregunten.
Y Camila de Santa Fe, 18 años. Bien. Bueno, chicas. Un gusto. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, les decía que vamos a empezar a ver quién es el auxiliar de farmacia. Hay lugares donde se ofrece la capacitación como auxiliar de farmacia, hay lugares donde se ofrece como asistente de farmacia. Yo quiero que sepan que es exactamente lo mismo, ¿sí? No es que son dos capacitaciones diferentes o dos formaciones diferentes o hice el de auxiliar y no, o sea, ahora tengo que hacer el de asistente. No, es lo mismo, ¿sí? ¿Quién es el auxiliar de farmacia? Es la persona, es el personal que colabora directamente con el profesional farmacéutico en las actividades laborales de una farmacia. Entonces yo acá en esta como definición de quién es el auxiliar de farmacia ya tengo que es un personal, o sea, es un trabajo y que además colabora o asiste o da soporte o auxilio, ¿no? Al profesional farmacéutico. Y ahí se establece una primera diferencia, ¿no? Porque el profesional farmacéutico es alguien que tiene un título universitario, que tiene otra formación mucho más teórica, mucho más específica en cuanto a química, biología, ¿no? Y nosotros, sin todo ese conocimiento teórico, que es muchísimo, porque la carrera de farmacia son 5 años, imagínense todo lo que ven, pero nosotros apuntamos a tener una formación mucho más práctica para poder colaborar en las actividades laborales de una farmacia, ¿sí? Hay otras actividades laborales en las que no vamos a poder colaborar, no sé, por ejemplo, podemos atender al público, esa es una actividad laboral que podemos hacer. Pero si el farmacéutico son esas farmacias que hacen preparados o que hacen medicación homeopática o demás, no, quizás podemos colaborar en alcanzar algunos materiales, pero no vamos a hacer preparados médicos ni nada de eso, ¿no? Igual que hay tareas en cuanto a la responsabilidad legal que tampoco vamos a poder hacer. Entonces, el farmacéutico es el profesional universitario, tiene un título, tiene matrícula. Muchas veces también preguntan si el auxiliar de farmacia o asistente tiene un número de matrícula. La matrícula solamente la otorga los colegios, ¿no? El colegio farmacéutico en este caso, a quienes han cursado y tienen el título de grado, el título universitario. Nosotros con la capacitación tenemos un certificado que nos avala laboralmente para trabajar en farmacia, pero no tenemos matrícula. El hecho de tener matrícula también da una responsabilidad legal. Por ejemplo, el farmacéutico comete una falta legal grave y pierde la matrícula, y cuando pierde la matrícula pierde la posibilidad de seguir ejerciendo. Entonces, si bien la matrícula otorga ciertos beneficios, también en el caso de infracciones legales, también lo puede perder, ¿no? Bueno, vamos a ver que siendo auxiliar de farmacia, ¿dónde podemos trabajar? ¿No? ¿Cuál es la salida laboral que me da el curso? ¿Y cuáles son los tipos de farmacias que existen? Vamos a distinguir dos tipos de farmacia. Por un lado está la farmacia que se le llama oficina de farmacia, que en realidad no es una oficina, sino que es la farmacia comercial, la que todos conocemos,
y a la cual todos en algún momento hemos ido, vamos y vamos a ir, digamos, porque nadie zafa de eso, de tener que ir a una farmacia. Y en cuanto a esto, también, eso es lo bueno del curso, ¿no? Que al ser un lugar, la farmacia, a la cual todos accedemos, también tenemos la posibilidad de ver de otra manera, a partir de ahora, cómo es el trabajo, ¿sí? Ya no tanto vernos como clientes o como pacientes que vamos a comprar, sino empezar a observar cada vez que vayan a una farmacia, observen cómo están distribuidos los medicamentos, cómo son guardados, también si las tienen que atender, bueno, cómo es esa atención del otro lado del mostrador. Si van con una receta de obra social, ahora también van a poder ver si el médico les hace bien la receta, ¿no? Para que no se las rechacen. Si se las rechazan, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Van a empezar a tener como una mirada como más crítica, ¿no? Entonces, bueno, eso también, digamos, estaría bueno que lo empiecen a hacer, ¿no? No ir a comprar porque sí, pero cuando lo hagan, observen un poco más allá del ir a comprar algo. Entonces, esa es la farmacia comercial o oficina de farmacia, que es una salida laboral, y después la farmacia hospitalaria, ¿no? Que son las farmacias que están dentro de las instituciones de salud. Hay instituciones de salud que tienen los dos tipos de farmacia, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Sanatorio de Allende, tenemos por fuera del sanatorio la propia farmacia comercial del sanatorio. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el paciente sale de la atención y ya tiene la farmacia ahí, entonces ingresa y compra. Pero esa institución de salud también tiene la farmacia hospitalaria, que es la interna. Ahora vamos a ver como características de las dos y diferencias. Vamos para tener en cuenta una y otra. Esto lo tienen en el Power que voy a pasar, pero si ustedes quieren tomar nota haciendo como un cuadrito comparativo, quizás después les resulta más fácil visualmente. Si ponen por un lado farmacia comercial y por otro lado farmacia hospitalaria, yo les voy diciendo una cosa y la otra y ustedes van completando, ¿no? En primer lugar, en la farmacia comercial trabajamos directamente con el paciente. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? De trabajar con el paciente, ¿no? Primero, tener en cuenta que cuando estamos hablando de instituciones de salud, así sea la farmacia, hablamos de paciente y no tanto de cliente, ¿no? De cliente o público, ¿no? Porque damos por hecho que quien va a la farmacia tiene algún problema de salud, o por lo menos quien va a la farmacia a comprar medicamentos. Ya vamos a ver que también hoy en día hay farmacias que venden de todo y que a veces quien entra a la farmacia va a comprar yerba, galletas y un y es más un cliente o público que un paciente. Pero entendemos que si es el que llega al mostrador y al que tenemos que asesorar y al que tenemos que atender, es paciente. Y si no es paciente, es un familiar de un paciente. Muchas veces no es el paciente el que puede ir a comprar, sino que va alguien más. De todas formas, estamos tratando con alguien que o tiene un problema de salud o tiene un familiar con un problema de salud. Entonces, volviendo a los pros y contras, ¿no?
tenemos que usar mucho la paciencia, la empatía, ¿no? Para la atención al paciente. También con cierto límite, les diría, ¿no? Porque a veces nos pasa de un paciente muy amable dentro de toda la problemática que pueda tener, pero que es amable, que está tranquilo. Y también me ha pasado de atender pacientes que porque están mal físicamente o tienen algún problema, descargan con el que atiende. Entonces también digo, hay que tener paciencia, empatía, pero también poner un límite, porque el respeto también, sobre todo, ¿no? Entonces, trabajamos con el paciente directamente en la farmacia hospitalaria, como para que hagan la comparación. No trabajamos con el paciente directamente, trabajamos con los médicos y los enfermeros. También tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el paciente muchas veces le tenemos que explicar las dudas que no le preguntó al médico, las dudas con las que salió, que se olvidó las indicaciones o tiró las indicaciones y hay como que volverle a explicar, volverle a asesorar. También en la farmacia hospitalaria que trabajamos más en contacto con médicos y enfermeros, no estamos desde ese lugar de tener que explicar, sino más que nada recibir la indicación del médico y preparar la medicación para que después pase el enfermero, retire la medicación y se la coloca al paciente. Generalmente la farmacia hospitalaria es la que le entrega la medicación a los enfermeros para que la coloquen a los pacientes internados, ¿no? Entonces, es muy raro que haya contacto con el paciente, ¿no? Es más que nada con médicos y enfermeros. Volviendo a la farmacia comercial, marcando ahí como otra cosa. Si estoy trabajando con pacientes directamente, en la farmacia comercial hago venta, ¿no? Más allá de que son pacientes, de que no los vemos como clientes, pero no deja de ser una actividad comercial, entonces hacemos venta. Si hacemos venta, hacemos facturación. Y muchas veces las farmacias chicas hacemos venta, facturación y cobramos, y hacemos tarjeta de crédito y usamos el POSnet, ¿no? Toda la parte comercial, manejo de dinero también. Como también hay farmacias grandes donde el auxiliar está en el mostrador y no toca la caja, ¿no? No hace, no recibe dinero, no hace una tarjeta de crédito, nada. Pero hay farmacias chicas donde el auxiliar hace todo. En la farmacia hospitalaria no hay transacción comercial, ¿no? O sea, entregamos la medicación y después la institución de salud en general hace una facturación a la obra social o al paciente, pero nosotros lo que hacemos es un seguimiento de toda la medicación que vamos preparando para determinado paciente para que después se la puedan cobrar, ¿sí? Entonces, ahí de nuevo, diferencias, ¿no? Entre una y la otra. Por otro lado, en la farmacia comercial, entregamos cajas cerradas. O por lo menos se debería entregar a cajas cerradas, ¿no? Lo ideal es la venta del medicamento en cajas cerradas. Después vemos que hay farmacias que venden por tira, que hay farmacias que venden por una unidad, por dos, o sea, por dos comprimidos, por dos cápsulas, por una ampollita.
No es lo ideal. En general, la normativa dice que no se puede hacer fraccionamiento de medicamentos. Después vamos a la práctica y vemos que muchas farmacias hacen fraccionamiento de medicamentos, ¿no? Entonces, también en el curso vamos a ver qué dice la normativa y después con qué nos encontramos en la práctica, ¿no? Bueno, entonces en la farmacia comercial se trabaja a caja cerrada. En la farmacia hospitalaria trabajamos con dosis. Cuando yo le preparo la medicación al enfermero, no le entrego la caja completa, le voy entregando de a un comprimido, de a una cápsula, de a una ampollita, ¿no? Lo que sí, ahí también es un trabajo de mucha atención porque supongamos, en una farmacia hospitalaria, vamos viendo cómo es el circuito, ¿no? El médico va a ver al paciente a la mañana, temprano, en internación común, hace la indicación, la lleva a la farmacia y dice, paciente tanto, antibiótico tanto, cada 8 horas por 5 días. Yo que me lleva la indicación a la farmacia. ¿Yo qué tengo que hacer? Saber que si ese paciente va a tener indicado, supongamos, dar antibiótico cada 8 horas por 5 días, tengo que ver si por lo menos tengo para ese día, si tengo para cubrir las dosis del día, si no va a hacer falta que yo le pida a la droguería más medicación, ver, digamos, si va a hacer falta, si va a alcanzar con lo que hay. Generalmente una farmacia hospitalaria tiene mucho stock, pero también puede ser que justo a ese paciente le dan algo un poco más complicado y no lo tenga o no me alcanza. Bueno, pedirlo. Y también tener en cuenta los horarios, ¿no? Supongamos que el médico dice cada 8 horas desde la mañana, yo sé que en cualquier momento el enfermero va a ir a buscar esa dosis y que a las 8 horas voy a tener que tener preparada la segunda dosis y a las otras 8 horas una tercera. No esperar a que llegue el enfermero para ponerme a preparar todo, porque si no, se me termina haciendo un caos, ¿no? Obviamente que quizás en mi turno yo preparo una sola medicación, ¿no? Pero dejar registrado, asentado, anotado, para que los demás que hacen los otros turnos también sepan. Entonces, bueno, otra diferencia, farmacia comercial, caja cerrada, farmacia hospitalaria por dosis. Y también digamos que en la farmacia hospitalaria no hay, como les decía, no hay facturación, no hay venta. En la farmacia comercial, cuando trabajamos con obra social, después de la venta hay tareas administrativas propias de la obra social, ¿no? Entonces, hay tareas administrativas de presentación a las obras sociales, preparar las recetas, sacarle a las cajas los troqueles, pedir los troqueles, completar las recetas, bueno, un montón de tareas administrativas que se continúan a la venta. Y en la farmacia hospitalaria no hay esa tarea administrativa de presentación a la obra social, pero sí hay como un control del stock bien detallado, ¿no? Porque si yo entrego un comprimido, una ampolla, una cápsula y no lo resto del stock, o no lo anoto para que después al paciente se le pueda cobrar, también, digamos, o sea, es pérdida de plata y es, bueno, una falta de organización si yo creo que tengo en el stock cosas que después no las tengo, ¿no? Entonces, cada una, digamos, es importante en sus diferencias, pero las dos son importantes. Entonces, en ambas pueden trabajar como auxiliar de farmacia.
Y esto que yo les decía, las chicas que están haciendo las prácticas, están haciendo prácticas en farmacia hospitalaria. Por eso yo les decía, sí, dale. Por eso yo les decía, empezaron hace 2 viernes y ya el viernes pasado ya estaban preparando medicación a los pacientes, ¿no? Para que después nos retiren los enfermeros. Bueno, ambas. las prácticas? ¿Cómo? ¿A dónde hacen las prácticas? Ahora las están haciendo en el Instituto San Pablo. Es un instituto donde hay pacientes cuidados paliativos internos. Sí, hay mucho manejo de medicación, sobre todo medicación sedante para el dolor. ¿No? Es bastante complejo el trabajo. Y también como auxiliar de farmacia pueden trabajar en droguerías. Las droguerías son las encargadas de la distribución al por mayor de medicamentos a las farmacias. Tanto las farmacias comerciales como las farmacias hospitalarias hacen las compras de los medicamentos a las droguerías. Generalmente, cuando una farmacia, ya sea comercial o hospitalaria, hace una compra a la droguería, no compra un medicamento, un producto, sino que hace pedidos grandes, ¿no? En la droguería, lo que hace el auxiliar de farmacia es preparar los pedidos para que se los envíen a las farmacias. También puede hacer la facturación, el detalle de lo que se está enviando. Y bueno, esto, ¿no? Preparar, si son medicamentos que llevan cadena de frío, prepararlos de esa manera. También con mucha atención de facturar lo que realmente hay que facturar. No hay manejo de dinero porque las farmacias cuando compran en las droguerías pagan a cuenta corriente, entonces no hay manejo de dinero, pero sí, bueno, venta al por mayor, venta de cajas cerradas, preparación de los pedidos, eh, facturación, pero sin manejo de dinero. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces vimos quién es el auxiliar de farmacia y las salidas laborales, ¿no? Y también ya como que empezamos a ver los distintos tipos de farmacia. Bueno, ¿por qué, digamos, esto que yo les decía que íbamos a ver, por qué existe el auxiliar de farmacia, ¿no? ¿Cómo es que surge capacitarnos como auxiliar de farmacia o cómo es que se genera el puesto del auxiliar de farmacia? Es un oficio o es una formación medianamente nueva, digo, no tiene tantos años, ¿no? Alrededor de la década de los 90 empiezan a haber los primeros auxiliares de farmacia, aunque no tuvieron la certificación o el título, ¿no? Sino que ya empezaban a trabajar personas que no eran farmacéuticas en las farmacias. Esto se da más que nada porque hay un cambio de cómo venían siendo las farmacias hasta ese momento y cómo empiezan a ser a partir de la década de los 90, ¿no? Pasan muchas cosas a nivel nacional, como que no me quiero extender mucho, pero pasan muchas cosas a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Cambia mucho la forma de pensar en los comercios y en el mercado, ¿no? Empiezan en la década de los 90 a haber mucho más supermercados, hipermercados, que antes
no existían, ¿no? Y también cambia en el ámbito de la farmacia. Hasta los 90 la farmacia, como la pensábamos, era un local comercial chico que se encargaba exclusivamente de la venta de medicamentos. Una farmacia que más o menos estuviera muy bien puesta o que ofreciera otro tipo de productos, ofrecía algunas cosas de perfumería, desodorante, shampoo, cosas muy básicas, pero se dedicaba exclusivamente a los medicamentos. Además, era atendida por sus propios dueños, generalmente eran locales chicos. Además, para que alguien pudiera poner una farmacia, tenía que ser un farmacéutico. O sea, no cualquiera tenía una farmacia. Si era un farmacéutico bioquímico, podía poner una farmacia y además tenía que ponerle de nombre a la farmacia el nombre de su apellido, ¿no? Entonces, todas las farmacias eran con nombres y apellidos, ¿no? O sea, hoy una de las que quedan muy grandes con ese formato son, por ejemplo, las farmacias Sánchez Antonioli, ¿no? Pero las farmacias eran, no sé, farmacia Fernández, farmacia Pérez, farmacia González, ¿no? No había variedad de nombres.